Hola, profe, ¿cómo Hola, anda? profe, ¿cómo va? Buenas Acomodamos un cachito tardes. la cámara y ya estamos, ¿eh? Dale, perfecto. ¿Cómo va? Buenas tardes. Víctor Calabrese. Ahí va, Esperamos un ratito, minutito. perfecto. Esperamos un minutito, sí, sí. Hola, ¿Cómo va? saludos, buenas tardes. ¿Cómo va, Víctor? ¿Qué ¿Cómo, tal? Están los hermanos Feliciotti, Matías, Marcelo. cómo andan los hermanos Feliciotti? Qué alegría verlos. ¿Cómo va Raúl? Ahí va. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo va? ¿Qué tal, profe Bien, Bruno? ¿Cómo bien, va? todo bien. Qué alegría encontrarlo Por suerte nuevamente, a todo en pesar de que ayer orden. nos vimos. Un lujo, sí. Gracias por las medialunas, quería agradecerle No, acá públicamente para que quede grabado. La verdad que un lujo las medialunas que me regaló el profe. no, por favor. Eh, no, por favor, Era gracias a usted. un detalle. Eh, la otra semana, cuando nos juntemos, llevo yo las medialunas o No hay vemos. problema. Con el profe tenemos reuniones semanales con el grupo de profe de CEF y bueno, eh, nos damos ¿no? un lujo a veces de comer algunas medialunas, algo rico que nos guste a todos. Y el profe ayer se portó y trajo una caja de medialunas espectacular. Vamos ahí, ¿qué tal Matías Feliciotti? Moringo, ¿cómo va? José Luis Cimentón, la Buenas profe, tardes. ¿Cómo Caro va, Olmedo, ¿cómo profe? va José Luis? ¿Cómo anda? Muy amable, gracias por sumarse. Víctor Calabrese, Guillermo Cascante Díaz. Guillermo Cascante. Bueno, esperamos un minutito más y arrancamos. ¿Sí? Bien. Ahí se suman Vamos a. Raúl Perfecto, perfecto, y espectacular. Sergio Fabián López también. Dale, Bien. dale. Creo que Sergio ha tenido algunos contactos con nosotros, ya ha estado en algunos cursos, si no me equivoco. ¿Eh? Sí, 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 ya estuvo anteriormente. Esperamos un minutito. Dame un minutito que ya estamos. 30 Bien. segundos hasta que se sumen todos y ya estamos. Bueno, cuando ustedes me digan, los profes me den el ok, ya arrancamos. Por ahí si el profe Bruno, ¿por qué hacemos esto? Por ahí si el profe Bruno tiene 4 o 5 en lista de espera a la hora de ingresar, vamos esperando, pero ¿hay alguno más en lista de espera, profe? Ahí, ahí ingresan dos más y ya estamos. Perfecto, Ya perfecto, puedes arrancar si querés. perfecto. Está muy bien. Ahí estamos. Perfecto, buenísimo. Bueno, antes que nada queremos desearles buenas tardes a todos, saludarlos a todos y todas por sumarse a este curso de capacitación, ¿sí? De gestión deportiva, una capacitación en gestión deportiva y un pequeño certificado, ¿sí? Director deportivo de escuelas de fútbol. La dirección deportiva de escuelas de fútbol tiene que ver, ¿sí? Son dos certificados los que se van a dar con esta capacitación. La dirección deportiva de escuelas de fútbol tiene que ver con el conocimiento de todas las materias y de todas las áreas, ¿sí? Que conllevan a la creación de una escuela de fútbol. La capacitación que vamos a realizar ahora, que va desde la historia de la gestión deportiva hasta la última clase, por citar un caso, de recursos humanos dentro de la gestión deportiva, va a pasar por distintos temas que tienen que ver
con la gestión deportiva y a su vez con la creación de una escuela de fútbol. Como que si nosotros mismos, ¿sí?, seamos los creadores de una escuela de fútbol. Supongamos que vamos a un lugar, vemos de cero, vemos el pasto, ¿sí? Desde ahí, desde ese mismo lugar, desde el pasto, a nosotros se nos va a ocurrir primero tener 2 arcos, después tener una casilla, después alambrar el lugar, esa casilla a su vez va a ser de administración, luego tener vestuarios y así sucesivamente, que es lo que lleva una institución, una entidad deportiva, un club de fútbol, un centro de entrenamiento o mismo una escuelita de fútbol. Por eso es que esta capacitación que vamos a estar ahora brindando con los profes Caro Olmedo y Bruno Fernández, que son también profes de CEF, vamos a brindarles todas las herramientas para que podamos constituir esa escuela desde el punto cero, ¿sí? Desde el punto cero. Vamos a hablar un poquito hoy precisamente de la historia de la gestión deportiva, ¿sí? La historia de la gestión deportiva, históricamente, para entender qué es la gestión deportiva, tenemos que saber la historia, ¿sí? Tenemos que saber el comienzo. ¿De qué trata? ¿Qué sería la gestión deportiva, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, gestión deportiva. Buenísimo. Tenemos un montón, pero un montón de conceptos sobre qué es la gestión deportiva. Dentro de esta clase, no solo vamos a hablar un poquito de la historia, sino que también, además, vamos a hablar de lo que es la gestión deportiva y cuáles son los tipos de gestión deportiva que hay, ¿sí? Y después, al final de la clase, junto con el profe Bruno y la profe Caro, les vamos a pasar el programa, ¿sí? El programa que tiene que ver, que engloba todas las clases que vamos a tener y tema por tema. Como decíamos recién, para entender lo que es... ¿Se me escucha bien, profe? Perdón que interrumpa antes de arrancar. Perfecto. Perfecto. Para empezar a entender un poquito qué es la gestión deportiva, tenemos que remontarnos a la historia, ¿sí? Históricamente, la gestión deportiva tiene el primer origen en Grecia, en el año 776 antes de Cristo, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos, ¿sí? Esos Juegos Olímpicos históricamente tenían lugar cada 4 años. Históricamente se realizaban los Juegos Olímpicos, arrancaron en el 776 antes de Cristo, ¿sí? Mientras se realizaban dichos Juegos, como quien dice, se solidificaba una fraternidad entre los habitantes y se creaba un sentido de pertenencia en los mismos, que es un poco lo que tienen hoy los clubes de fútbol, sentido de pertenencia, ¿no? Vayamos a un club de fútbol que a algunos les gusta ser un juego vistoso, a algunos les gusta tener más garra, a algunos les gusta tener ambas, a algunos les gusta jugar al contraataque, a algunos es una identidad, es un sentido de pertenencia, que tiene que ver no solo con lo que se ejecuta en el campo de juego, sino que con lo que vive ese barrio. Con lo que vive ese barrio, porque estas capacitaciones de gestión deportiva, si bien puede abarcar a muchos deportes, al deporte, por lo general, al fútbol se juega como se vive, ¿sí? Y uno cuando va a un barrio y va a una cancha o a hacer, supongamos que nos toque mañana ser director deportivo de algún lugar, no podemos ir con ideas distintas a las que vive ese barrio, ¿sí? Eso lo vamos a ir hablando. Bueno, en esos tiempos los menores de 12 años se ubicaban en el escenario, históricamente, donde recibían clases para poner en desarrollo su cuerpo, ¿sí? Luego, a la edad de 16 años, ya entraban al gimnasio. Ahí realizaban actividades de carácter físico y atlético, ¿sí? Dentro de lo que se podía, del conocimiento que se tenía. Después de la edad de 20 años ya estaban completamente entrenados y capacitados, no solo para los juegos, sino también para la guerra, para cualquier tipo de guerra, ¿sí? Se entrenaban para los juegos y para la guerra. El deporte en esos momentos era fundamental para la sociedad. Cabe destacar que en esos tiempos no había instituciones que se dedicaban a regular o aumentar dicha actividad, sino que esto no era determinado como un juego y como una disciplina, sino que era prácticamente de vida o muerte los juegos. Los juegos no eran llevados de manera limpia, como quien dice, y era un vale todo dentro del mismo contexto, ¿sí? Los mismos obtenían fama, reconocimiento público y grandes ingresos económicos, que es donde ahí comienza la gestión, donde se iba a realizar cada actividad, ¿sí?
Estamos hablando del 776 a.C., supongamos, pueblos, no sé, originarios, los persas, los fenicios, Atenas, un montón de pueblos, ¿sí? Los griegos mismos, divididos en sus tres pueblos. Todo, por ejemplo, una olimpiada se iba a realizar aquí, al otro 4 años se iba a realizar 50 kilómetros más adelante. Esos pueblos, ¿sí? Cuando recibían a la olimpiada a los visitantes de otros lados, se favorecían económicamente. Los mercaderes se favorecían económicamente, el entorno, ¿sí? Los mismos aldeanos, los mismos pueblerinos, le daban asilo a otros pueblos, a otras comunidades, a otros lugares, ¿sí? Se conocían otras costumbres, se intercambiaban costumbres. ¿Por qué? Porque le daban justamente lugares en las casas, se preparaban casas, o precisamente como chozas, ya unos años antes o unos meses antes, para que estos deportistas puedan, como una histórica Villa Olímpica, ¿sí? Hoy la Villa Olímpica vamos a realizar acá las Olimpiadas, y vamos a 5 o 6 cuadras atrás a realizar una Villa Olímpica, donde todos estos deportistas, desde el que hace atletismo, al que hace fútbol, al que hace básquet, al que hace tiro, de cualquier país, se los reúne, más de 2.000 deportistas o más, dentro de las delegaciones de la Villa Olímpica, ¿sí? Y el país al cual se va a realizar las Olimpiadas es bastante favorecido económicamente. Para que estemos hablando de eso, ¿sí? Hablando de los orígenes, ahí empezó a verse como como quien dice, una actividad que, además de llevarse la parte deportiva, los lugartenientes de ahí, los que vivían ahí, tenían un rédito económico, ¿sí? Las almacenes vendían más, los mercaderes vendían más, se hacían artesanías a la hora de, por ejemplo, mirá, llévate esto para de recuerdos, ofrendas. Se llevaban también los deportistas los que iban a hacer las actividades, un medio también de no solo de recuerdos, sino también como que se llevaban lo que ellos, por ejemplo, si había lugares donde criaban vacas, criaban chanchos, conocían otras costumbres, ¿sí? Entonces, los gestores, bueno, como habíamos hablado, los países involucrados preparaban, ¿sí? Se preparaban sus mejores competidores, se patrocinaban, y a su vez los pueblos que estaban involucrados, muchas veces con el fin de reconocerse mutuamente y obtener grandes beneficios, empezaron a tener mejoras, ¿sí? Cada lugar donde decía, mirá que acá se va a realizar una olimpiada o una actividad bastante parecida, en esos momentos no tenían el nombre de olimpiadas, sino que se tuvo después, entonces empezaban a hacer mejoras sustanciales, edilicias, como dijimos recién, ¿no? Se preparaba todo, era un país o era un pueblo o un lugar receptor, ¿sí? Hoy es un país más ordenado, de 50 o 60 años atrás, posguerra, se han suspendido olimpiadas justamente por la guerra. Entonces, posguerra, ¿sí? Una vez que la humanidad va avanzando, la sociedad se va civilizando más, porque claramente las guerras retrasan, ¿sí? Es indiscutido eso, y hay veces que ha tocado, por ejemplo, lugares donde hubo recientemente una guerra, o donde hubo recientemente un terremoto, o donde hubo recientemente un tsunami. Bueno, lamentablemente son agentes externos con los cuales no se puede. El COVID ahora, ¿sí? Ahora en las Olimpiadas de ahora, que están en duda, lamentablemente están en duda. La semana que viene creo que tenía que salir la antorcha olímpica y iba a dar la vuelta, también está en duda ese hombre que lleva la antorcha, que a su vez se la da a otro hombre, y así sucesivamente, está todo en duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era solo la actividad deportiva, sino que también la gente, y las Olimpiadas sin gente, lamentablemente, es como que prácticamente no se hayan realizado. Es más, para
a la hora de gestionar deportivamente, es como que no se hayan realizado, ¿no? Los gestores deportivos, los que gestionan, los que producen esa actividad, sin gente, lamentablemente, la hotelería, el turismo de ese lugar, los países, empresas de aviación, todo un montón de empresas satélites que giran alrededor de esas actividades, no están en condiciones hoy de asegurarnos ni que hayan gente ni que vayan a trabajar. Solamente tal vez vayan las delegaciones, se transmitan y listo, y se pongan, no sé, personas o muñecos, como están en algunos lados en España, o banners grandes, gigantes, con caras de las personas. Es bastante triste, ¿no? Pero estamos hablando que sin gente, lamentablemente, ¿qué sucede? Eso se empezó a profesionalizar. Todo eso empezó a llevar a la profesionalización de la gestión deportiva, como parte necesaria e indispensable para dichas disciplinas. Esto con el fin de darle la importancia que necesitaba o que requería, ya que estábamos hablando de una gran industria que generaba muchos beneficios y debería ser tratada como tal, debió ser tratada como tal. Por eso, de hace, como dijimos, 60 años esta parte, se trata como lo que es, como una industria. Los gestores deportivos hoy son claves para el desarrollo de los deportes, tanto es así que para poder formar parte del mismo y ejercerlo, se necesitan capacitaciones como estas, ¿sí? Que tengan que ver con los conocimientos necesarios o con las herramientas necesarias para tener una gestión impecable. El gestor deportivo, a la hora de gestionar, lamentablemente no es como un entrenador de fútbol, no es como un futbolista, no es como nada. Tiene que ser como un organizador que no tiene que fallar absolutamente en nada, ni que nada se le escape al azar, ¿sí? Eso lo vamos a ir hablando. Entonces, ¿qué es la gestión deportiva? La palabra gestión se utiliza para dar referencia a un grupo de acciones o diligencias que dan paso para llevar a cabo diferentes actividades o deseos. Es decir, se denomina gestión a todos los trámites que se hacen con el propósito final de resolver situaciones presentadas en la misma o llegar a concluir proyectos. ¿Sí? Gestionamos para realizar un proyecto, como habíamos hablado recién. Al asociar esta palabra con el deporte, dando como resultado la gestión deportiva, se encarga de la planificación, la evaluación y la acción en el área deportiva. Recordemos estas palabras. Profe, ¿tiene una filmina por ahí? Sí. Creo que vamos a hablar de esto mismo. ¿Sí? La primer filmina creo que dice eso, ¿no? Sí, bien. Está referido a eso, perfecto. Sí. Son claves para el desarrollo, los gestores deportivos, pero ¿qué es la gestión deportiva? La palabra gestión se utiliza, ¿sí? Vamos a repetirla, no hay problema, para dar referencia a un grupo de acciones o diligencia que dan paso para llevar a cabo diferentes actividades o deseos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dije diligencias o deseos. Puede ser que nos toque gestionar un club que ya está funcionando o gestionar nuestro propio club. Y que todo eso se convierta en un deseo. Nosotros tenemos el deseo y tenemos el poder, en el caso que nos toque gestionar nuestro club, de poder llevarlo a cabo. Necesitamos las herramientas, ¿sí? Para eso nos estamos capacitando. Pero también lleva adelante deseos, ¿sí? El deseo, por ejemplo, como hablamos recién, estamos en un lugar libre, deseamos poner los arcos, elegir nosotros en qué ángulo va el campo de juego, en qué ángulo va la cancha, dónde van a ir las publicidades, si vamos a trabajar con sponsor, si vamos a trabajar con socios de ahí, si vamos a trabajar con colegios, si vamos a trabajar con gente de la zona, si vamos a hacer ese lugar para que solo vengan a usar los equipos, un montón de cuestiones, pero siempre tienen que estar los deseos bien vinculados a los objetivos, ¿sí? Es decir, se le denomina gestión a todos los trámites que se hacen con el propósito final de resolver situaciones presentadas en la misma, ¿sí? Como hablamos recién, cómo resuelvo y llevando a cabo ciertas actividades, ¿sí? Supongamos que tenemos el club, tenemos la cancha, tenemos los arcos y nos ponemos en gestión para juntar el dinero para un alambrado, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? El deseo de que eso esté alambrado para que la gente no pase, para que las personas no entiendan que ese lugar ya está cerrado, tiene un dueño, tiene una actividad, hay niños,
o le queremos poner luz a nuestra cancha, empezamos a gestionar ese deseo, ¿sí? O un proyecto, como hablamos recién. Es un deseo que se hace un proyecto para después hacerse realidad. Primero es necesidad o deseo, proyecto y luego realidad. ¿Sí? El proyecto es el paso previo a la realidad, donde nosotros ya tocamos firme, ¿no? O sea, vamos buscando eso. ¿Sí? Entonces, al asociar esta palabra con el deporte, dando como resultado la gestión deportiva, porque esos faroles, ese alambre, esos ladrillos, tienen que ver porque van a cumplir una función deportiva. Se van a cambiar los jugadores, va a haber mejor luz para que nosotros podamos tener más ingresos, para poder brindar más horas de fútbol a la noche. Entonces, el alambre para que no nos rompan la cancha y venga el canchero solamente a cortar el pasto y no andar tapándolo porque pasan madres con niños, motos, coches. Entonces, ya al estar alambrado el lugar, ¿sí? Tenemos cierta seguridad de que esas cosas no van a pasar, no van a dormir personas adentro, o no se van a meter personas adentro a llevarse los utensilios, etcétera. Entonces, vamos a tener nosotros una cercanía hacia el lugar donde, por ejemplo, viene desde un deseo, una necesidad, porque como hablábamos al principio, tenemos todo pelado, necesitamos un alambre, lo primero. ¿Mm? Bien, la misma se realiza. ¿Cómo se realiza la gestión? Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo realizamos esta gestión? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a poquito. Pero voy a dar unas palabras técnicas ahora. La misma se realiza mediante estructuras programáticas y proyectos que se dedican a darle proyección al deportista y sacar provechos de sus talentos para brindarle estabilidad emocional y económica al mismo grupo o institución que trabajamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna gestión debe llevarse adelante para beneficio propio. ¿Sí? ¿Qué quise decir con esto? Se realiza mediante estructuras programáticas, ¿sí? Y proyectos que se dedican a darle proyección, a darle futuro a ese grupo de deportistas y sacar provecho de los talentos que tienen, ¿sí? Para brindarle estabilidad emocional y económica. Vamos siempre a la cancha en cero. Si yo tengo la cancha en cero, tengo un grupo, vamos a ponerlo acá. Esto es todo mío, un pasto. Ya tengo los dos arcos. Vamos a decir que son buenos, vamos a los dos arcos. Bien, tengo los dos arcos. Están jugando los niños. Pasa una moto por aquí. ¿Les estoy brindando asistencia emocional? ¿Les estoy dejando tranquilos las emociones? No, porque es un peligro. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo tengo interés de gestionar y de que ese grupo de deportistas puedan sacar sus mejores talentos, cerrar el lugar. ¿Para qué? Para que los niños no se asusten, para que no se le metan otras personas adentro. Vamos a casos muy primitivos y básicos para después de a poquito ir entendiendo, ¿sí? Porque también tiene que ver un poco con el sentido común y también con la tarea que vamos a llevar a cabo. La gestión deportiva son dos cosas importantes, el recurso humano y el económico, ¿sí? Y dentro de eso, el factor emocional, ¿sí? Trabajar las emociones, pero también las emociones de nosotros mismos. Porque si nosotros ante el primer traspié vamos a tener un encontronazo, ya sea con un dirigente, con un niño, con un padre, no. Siempre tenemos que estar enfocados. El enfoque es lo principal. ¿Para qué? Para que esa gestión deportiva dentro de ese proyecto, que a su vez anteriormente fue un deseo y esperamos que se haga realidad, sea posible para que todo este grupo de jugadores y otras categorías puedan estar tranquilos. Entonces, el gestor deportivo también debe saber resolver cualquier situación que se presente en torno al deportista para que cualquier problema no se vea reflejado en su ámbito laboral. Lo que hablábamos nosotros. Mantener la tranquilidad de a poco en el paso a paso. Mantener de a poco la tranquilidad y trabajar con seguridad. Vamos a hablar de esto, claro. Vamos a gestionar algo, trabajemos con
con seguridad. Transmitámonos seguridad nosotros a la hora de llevar adelante una actividad de estas, porque es una responsabilidad bastante importante, ¿sí? No es ni manager, no es entrenador, no es profesor de niños, no es entrenador de arqueros, es gestor deportivo. Entonces, tenemos que mantener, ¿sí? No es presidente de un club tampoco, es el gestor deportivo. Todo va a partir de nuestros deseos, de lo que querramos hacer, ¿sí? Entonces, la finalidad de la gestión deportiva es crear un ambiente de éxito mediante programas que se den a conocer a los deportistas y crear una institución donde se brinde armoniosamente hacia la comunidad, ¿sí? Crear una institución donde se brinde armoniosamente a la comunidad. Nosotros tenemos que pensar siempre en la idea de que si vamos a gestionar algo es para adentro y para afuera, y lo de afuera hacia adentro y lo de adentro hacia afuera. Siempre en la formación del deportista, claramente desde lo humano hasta el éxito deportivo, ¿sí? Que puede pasar o no, pero también sin olvidar lo humano. Nunca olvidar lo humano, ¿sí? Por eso empezamos cuidando, ¿sí? Empezamos desde cero, cercando, ¿sí? Para cuidar lo humano. ¿Mm? Es cierto que la comunicación y el conocimiento del mercado deportivo no es tarea directa del deportista, sino que se lleva a cabo mediante un gestor deportivo, ¿sí? Que conoce las estrategias que se aplican a la hora de darle la figura al deportista, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación y el conocimiento, ¿eh? Hay cosas que se van a poder hacer y otras cosas que no se van a poder hacer. Hay cosas que debemos estar preparados para comunicarlas a la hora de llevar adelante un proyecto, ya sea porque es una necesidad o porque es un deseo para mejorar, ¿sí? Pero tenemos que comunicar con fluidez, tenemos que comunicar con sinceridad, dar un tiempo, dar un lugar, dar un espacio, hablar, gestionar también la comunicación. ¿Cómo gestionamos la comunicación? Por ejemplo, si nosotros decimos a toda esta gente que está aquí, ¿no? ¿Sí? Esta que nos está entrenando, miren que dentro de 2 meses vamos a tener todo el club cerrado y vamos a tener 2 vestuarios y vamos a poder tener... Y resulta ser que va 1 mes y medio y todavía no hay un ladrillo, esta gente se va a ir, porque la comunicación no fue lo prometido. Entonces, todo tiene que llevar un tiempo, un plazo, un lugar donde se vayan llevando las actividades de a poco. Me refiero a actividades edilicias, también vamos a hablar de otras actividades, ¿no? Porque no solo tiene que ver con infraestructura, no solo tiene que ver con relación a lo edilicio, ¿no? Pero si nosotros pensamos también un poquito en las mejoras edilicias, podemos asegurar que también vamos a tener, y van junto de la mano, buenos profesores, que eso después lo vamos a seguir hablando, ¿no? Implementando clase a clase, cómo vamos contactando buenos profes que estén humanamente convencidos con nuestra idea, porque si no están convencidos con nuestra idea, también, por más estructura que tengamos, se va desmoronando. Es todo un conjunto de todo. Es un poco la parte edilicia, es un poco la parte humana, es un poco la parte docente, ¿sí? Yo lo voy explicando en este momento con mis palabras, después lo vamos a tener ahí con cada filmina y también lo vamos a ir hablando técnicamente para poder ir entendiéndolo a la hora de formar parte de un equipo de trabajo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar. Para nosotros podamos presenciar y tengamos un club con buena calidad, hay muchos factores detrás de esto, ¿sí? Debemos tener en cuenta que el profesional en gestión deportiva, en conjunto a otras personas, son los encargados de que esto sea como se desea, de que esto que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, sea como lo deseamos. Y que a raíz de cualquier otro profesional, el gestor deportivo tiene que tener las herramientas externas y las herramientas internas. ¿Qué quiero decir con esto?
que por más títulos que nosotros tengamos, ¿sí? Podemos hacer 4 o 5 carreras o cursos o capacitaciones de gestión deportiva, pero si no tenemos ese tacto, no tenemos esa capacidad de no acelerarnos a los tiempos, no irnos más adelante de lo que podemos hacer, vamos a terminar guardando los papeles en el cajón de la oficina nuestra y nos vamos a tener que dedicar a otra cosa. Porque si nosotros, a veces con 2 o 3 capacitaciones, si nosotros la gestión deportiva la llevamos adentro y estamos vinculados a ciertos profesionales y a ciertas personas que comulgan nuestra idea, nos van a hacer las cosas mucho más fácil. Ahora, como dije antes, si yo voy a un club, ¿sí? Por ejemplo, donde está a la vera de un río, y me toca gestionar ese club por lo que fuese. Las casas son bastante de recursos bajos, podría pasar. No todo el mundo tiene por qué tener recursos altos. Y yo llego a prometer en ese lugar cosas que no van a pasar, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque mi recurso humano, que es la de la comunicación, mi recurso humano, que es el primer recurso humano, es la honestidad. Entonces, si yo empiezo a prometer situaciones que no van a pasar, esta gente de alrededor se va a hacer ilusiones y resulta ser que esas ilusiones van a ser decepciones en muy poco tiempo. Y yo habré fallado como gestor, como persona, y a esa gente le habré prometido cosas que nunca, tal vez, puedan haber llegado nunca a concretarse. Si yo le digo que aquí va a haber un estadio de fútbol donde van a poder venir gente de otros lados, y a su vez ese estadio, ¿sí? Este pequeño estadio va a tener luces y va a mejorar la zona del lugar, lamentablemente pasa, hay veces que se hacen estadios de manera, por ejemplo, hay estadios que se hacen en lugares donde empeora la zona y hay estadios donde se hacen en lugares donde la zona se mejora, ¿sí? Entonces, cualquier proyecto que lleva gestión deportiva, como hablábamos antes, es pensando en el afuera y que sea afuera hacia adentro, ¿sí? Adaptándose a lo que nosotros podamos llegar a interpretar. Tenemos que tener ese diagnóstico, que también lo vamos a hablar, cómo es, ¿no? Por eso, por más certificados que tengamos, si nosotros vamos a hacer un proyecto de gestión y vamos a ir pensando que somos más de lo que se vive, sin palpar la realidad, vamos a estar listos. Por eso es importante tener una visión objetiva de la realidad, ¿sí? Una observación, para después poder hacer un diagnóstico, eso después lo vamos a ir hablando clase a clase. Pero más o menos tengamos en cuenta que las herramientas son estas. ¿Cuánto falta, profe Bruno? Quedan 5 minutos. Perfecto, bien. Ahora, bueno, como hablábamos, para que nosotros podamos dar buena calidad desde la infraestructura, servicios, administración de entradas, porque no nos olvidemos que vamos cerrando el lugar, y ya una vez que cerramos un lugar se puede se puede vender una entrada, se puede comprar una entrada, se le puede pagar un alquiler a las cosas que están cerradas, a las canchas que están cerradas, ya hay alguien que la cuida, se le paga un alquiler. Ahora, si la cancha es abierta, es pública, ¿sí? Y lo hace cualquiera, aunque el terreno, pongamos, lo hayamos adquirido nosotros por medio de justamente una gestión municipal, supongamos, ¿sí? O hayamos comprado el terreno. Lo primero que hay que hacer es alambrarlo, para poder tener primero una identidad, un lugar. Después poder llegar, como decimos acá, ¿sí? Cobrar una entrada, cobrar una entrada, tener una medianamente, que el gestor pueda brindar un servicio con la entrada medianamente acorde a lo que se vive en el costado, porque si va a cobrar una entrada y va a cobrar una entrada de 200 pesos para que se vaya a ver un partido de fútbol, cuando la gente del barrio puede pagar 10 para ver a sus familiares, no va a ir nadie. Entonces, hay que también pensar que las entradas tienen que estar acorde, todo tenemos que tener en la cabeza. Mira, las entradas tienen que estar acorde, no excedernos. También vamos a hablar de
la no malversación de fondos y la buena administración de fondos, también lo vamos a hablar, porque a veces la interpretación de los fondos es lo que hace que la gente sea buena o mala a la hora de tomar decisiones. A veces nosotros podemos ser muy buenos gestores, pero sin querer, o vamos siempre hablando sin querer, ¿no? Tomamos una mala decisión y ese fondo fue para un lado y se cobró un sobreprecio o hubo algún problema, nuestra gestión se va a ir al cuerno. ¿Por qué? Porque no hablamos del primer factor humano, la honestidad y la comunicación. Entonces siempre partamos de la base de la honestidad y la comunicación, ¿sí? Ahora, en un ratito, vamos a conectarnos de nuevo y vamos a hablar de los dos tipos de gestiones que tenemos, ¿sí? En 5 minutos nos volvemos a conectar. Perfecto. Por lo menos ahora en esta, en esta clase, en esta primer tiempo, ya hablamos un poquito de la historia y de qué es lo que vamos a hacer con la gestión deportiva, entendiendo lo que es, ¿sí? Ahora vamos a hablar en un rato de los dos tipos de gestiones y algunas cosas más. Bien. Nos vemos en 5 minutos. 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos. Ahí nos vemos en 5. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Estamos. Ahí vamos. Ahí se me ve mejor. Esperamos 30 segunditos más y ya arrancamos con lo que queda. Igual, de todos modos, nos vamos a llevar, todos los profes que estamos acá, nos vamos a llevar el material. El material son 4 o 5 filminas, ¿sí? Para revisarlo en casa, para poder trabajar en casa con eso desde el punto cero, ¿sí? Para entender cuáles son los métodos a la hora de realizar una gestión. ¿Por qué? Porque por ahí a veces queremos revisar, no tenemos que revisar la clase puede estar resumida en algunas palabras, que eso es lo que hicimos en los puntos más importantes, ¿sí? Recordemos, hablamos anteriormente, 776 a.C., en Grecia, las Olimpiadas. ¿Qué pasaba? Empezaba a haber movimiento entre un pueblo y otro, ¿sí? Bueno, históricamente por ahí tal vez eran tribus. Entre un pueblo y otro pueblo empezaban a ver que cuando venían estos a hacer esas actividades había mucho movimiento, había mucho, como quien dice, mercaderes vendiendo, movimiento de gente que le daba hospedaje a estos atletas. Después, bueno, se empezó a profesionalizar, ¿sí? Como hablamos, también la gestión deportiva es llevar al éxito, ¿sí? Al éxito, y también trabajar la parte emocional y económica, darle tranquilidad emocional y económica al deportista. Económica no quiere decir brindar un dinero, sino que ese deportista, desde ese lugar, no tenga que todo el tiempo estar poniendo de su bolsillo para poder superarse o poder dar mostrar sus habilidades. ¿Qué queremos decir con esto? A veces, cuando hay mala gestión deportiva, históricamente en la Argentina, en algunos deportes ha habido una muy mala gestión deportiva, tal es así el punto que los atletas, justo lo que hablábamos, ¿no? Ir hasta lo más básico. Los atletas se tenían que pagar o costear sus propios viajes. Sigue pasando en algunos casos, pero porque no hay buenos gestores, ya sea por falta de marketing, por falta de sponsor, por situaciones de que los gobiernos no apoyan del todo algunas actividades con las cuales no les rinde o lo que fuese, ¿sí? No vamos a andar diciendo qué es lo que sucede o qué gobierno hace mal o bien, pero pasa y puede llegar a pasar, y esperemos que no siga pasando y que haya buenas gestiones deportivas. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de trabajar con el primer factor, que es el factor de la transparencia, de la honestidad, de la humanidad, ¿sí? Nunca, por ejemplo, si el deportista tiene que comprarse sus propios remos, si el bote está todo, como quien dice, agujereado, lo tiene que emparchar él, por citar un caso, ¿no? Gente que hace kayak, tiene problemas, bueno, y encima aún así todo, dentro de esas adversidades, logra medallas o logra podios como un tercer puesto, como ha pasado, y después nos hemos enterado que le hacen una nota y el deportista agarra y dice, bueno,
la verdad que yo me tuve que comprar mi remo, entonces es llamativo, porque él justamente no pudo mostrar su mejor talento, debido a que atrás hubo una mala gestión o no se lo apoyó necesariamente como se hubiera querido. Entonces, ese deportista, además de tener que pensar en su entrenamiento para ir al nivel supremo, que es una Olimpiada, ¿sí? Porque es un nivel, el de la Olimpiada es un nivel top en cualquier deporte, ¿sí? Entonces, por ahí tal vez no lo sea así en el fútbol, ¿m? Pero en los demás deportes, desde tiro, natación, remo, judo, taekwondo, lo que fuese, hasta boxeo olímpico también, hay muy buenos, el básquet, ¿eh? Por ahí te vuelvo a repetir, el fútbol tal vez no es del todo, pero porque ya es un problema de clubes, pero no deja de ser un deporte olímpico. Argentina, por ejemplo, el caso nosotros de Argentina acá, ha tenido medallas olímpicas a lo último, aún siendo campeón mundial antes de salir campeones olímpicos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué trata las gestiones, ¿sí? Vamos a hablar. Hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de gestión, dos medios de gestión, ¿sí? La gestión directa, ¿sí? Y la gestión indirecta. Vamos por la gestión directa. La gestión directa es la que se entiende también como gestión pública. Esta es la que en un municipio dirige de manera directa la prestación del servicio. ¿Mm? Se realiza mediante un órgano de la misma administración o una empresa de capital municipal. Esta asume el riesgo de la economía de la actividad, puede tener un servicio o dependencia de terceros. Gestión directa, ¿sí? Supongamos que un municipio dice nos vamos a hacer cargo de esta cancha, nos llaman algunos de nosotros, nos preguntan qué se haría acá, nosotros presentamos ese proyecto debido a un deseo del intendente del lugar, del gobernador del lugar, o de lo que fuese, o del secretario de deportes del lugar. ¿Sí? En un pueblo X, en cualquier lugar de América, del mundo, nos dan este cuadrado, nos dan un cuadrado de 70 por 120 o más, y nos dicen, ¿qué hacemos acá? Entonces nosotros decimos, bueno, hay que primero cerrar, ¿sí? Siempre es fundamental cerrarlo. 2 canchas de fútbol 5, 2 así, 2 en manera horizontal, una cancha de fútbol 5, una cancha de básquet. Buenísimo, como dijimos recién, ¿sí? Dependemos de un ente municipal, de un ente gubernamental, de algo que se abona con los impuestos de la gente. Supongamos que este pueblo tiene 500.000 personas y a todos se les saca, para ir a lo básico, $1, ¿sí? $1, no por cada habitante, sino por cada casa. Pongamos que hay 100.000 casas, una casa tiene 5 personas, $1 por cada casa. Entonces, o anualmente nos quedan para llevar adelante esta actividad en este lugar para toda esta gente, $500.000 anuales. Como pusimos recién, se entiende que es la que el municipio da la prestación directa del servicio. ¿Puede trabajar con nosotros? Sí. Podemos presentar, como cualquier ciudadano, un proyecto teniendo las herramientas y teniendo el conocimiento. A veces no es tanto los títulos, sino que es más lo humano, a dónde abarcamos, si a cubrir una necesidad y a gestionar desde el lugar para que pueda, por ejemplo, crecer una zona, que esos niños tengan un lugar. Un montón de cosas podemos hacer desde la gestión deportiva, ¿sí? Abarcar también lugares que están en conflicto y llevar el deporte como medio de tranquilidad, de armonía, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares que hemos trabajado, yo he trabajado en un lugar donde había 2 barrios, había un conflicto, creamos un lugar y lo pudieron usar los 2 barrios, y ese barrio era medio marginal, el barrio, y se ha bajado el nivel de marginalidad y el conflicto entre esos 2 barrios. Esto pasó hace 3 años.
Por eso hay un montón de cosas que podemos llevar el deporte como herramienta de inclusión, de un montón de cuestiones que bien llevado se puede llevar muchos proyectos y cosas muy, pero muy importantes. Por eso es importante entender, ¿sí? ¿Para qué sirve? Como hablábamos recién, ¿cuál es la gestión directa? Bueno, nosotros en el caso este que hablaba, este proyecto, fue una gestión directa, ¿sí? Pero que participamos ciertos profesores que teníamos unos conocimientos en gestión. Entonces fue una participación directa. Entonces, se entiende también como la gestión pública, esta que hablábamos, la gestión directa, es la que el municipio dirige de manera directa la prestación, se realiza mediante un órgano de la misma administración, empresa o capital municipal, a veces para llevar adelante la parte edilicia, el Estado que nos va a contratar, el municipio que nos va a contratar, licita entre 4 o 5 empresas conocidas la parte de la construcción de ciertas cosas, del alambrado, de la mano de obra, ¿sí? La mano de obra de la parte donde trabajan los obreros, ¿sí? Como quien dice, lo tiene que licitar. Entonces, ahí vamos a tener una empresa donde trabaje, pero mientras nosotros seguimos controlando, porque somos los gestores deportivos. No nos olvidemos que el intendente nos consultó a nosotros o nosotros le propusimos al intendente. Por lo que fuese, ese conjunto, ¿sí?, va a sacar una idea. Entonces, el municipio se hace cargo de esa situación. La parte donde se trabaja, donde se ponen los alambres, donde se ponen las columnas para sostener los alambres, las casillas, los vestuarios, la barrera para levantar si hay un estacionamiento y bajar, todo eso se hace cargo del municipio. Esa es la gestión directa, ¿sí? Puede tener un servicio o dependencia de terceros, como hablábamos recién. Bien. Y después está la gestión indirecta. En esta se entiende que los que dirigen y controlan la prestación de servicios son efectuados a través del mismo, es decir, que no forman parte de administración municipal, ¿sí? Los riesgos económicos cuentan por sector privado o prestan servicios a alguna corporación o institución. En esa gestión indirecta entraríamos cuando nosotros tenemos nuestro propio proyecto. Está la gestión directa, que vamos directamente al municipio, o la que la prestación del servicio, nosotros mismos nos hacemos cargo de todo, de cualquier costo que esté. Mirá, bueno, alquilamos el lugar o terciarizamos el lugar, le prestamos, ¿para qué? Como una especie de inversión para poder recaudar. Puede ser sin inversión también, puede ser que obtengamos un lugar y después trabajemos con la gente, puede ser que le prestemos un servicio a la gente del lugar en un lugar que ya está y necesita un poco de resurgir, como quien dice, de auge. Puede ser un montón de cosas, pero tenemos que entender que la directa es la que trabajamos con el municipio y la indirecta es la que nosotros nos presentamos en una institución privada o mismo llevamos adelante la gestión por nosotros mismos, ¿sí? ¿En qué elementos constituye la gestión deportiva? En alusión al deporte, la gestión se trata de un proceso que solicita la completa actuación de coordinación de diferentes factores. Siempre que el gestor debe tener conocimiento, ¿sí? Entre ellos podemos destacar de manera básica o primaria la necesidad y la aspiración deportiva que tenga la localidad, ¿sí? La localidad tiene que tener una necesidad deportiva, esto es fundamental. Porque si yo pongo una cancha en el medio donde hay 10 lugares bailables, seguramente esta cancha me la termine comprando alguien que quiere poner un boliche o que quiera poner un lugar bailable. Entonces, importante, la legislación, el gestor debe tener conocimiento de manera básica y primaria, la necesidad y la aspiración deportiva que tenga la localidad. Un estudio, tengo que hacer un estudio al costado del lugar, mirar quiénes son los que van a trabajar, quiénes son los agentes que van a venir a ejercer esa actividad deportiva. No puedo poner una cancha de fútbol en el medio de un hospital, como quien dice. Nosotros siempre lo decimos desde CEF, las canchas de fútbol dentro del hospital no sirven, porque la gente no lo necesita, esa localía no la necesita.
Entonces, si vamos a abrir, ya sea esto, o una cancha de básquet, o un predio de vóley, o un centro de entrenamiento, como quien dice, un Ateneo, con muchos deportes, o un centro deportivo, o lo que fuese. No podemos poner nada, no podemos ponernos, no debemos llevar a cabo ningún proyecto si la necesidad, ¿sí?, de la localía es otra cosa, pide otra cosa. ¿Mm? Es importante. O también, así como hablé de abrir un predio deportivo o una cancha de fútbol donde hay muchos boliches, abrir un predio de fútbol donde hay 30 predios también es un poco arriesgado, porque no nos olvidemos que la gestión directa es la que nos dan el dinero y la gestión indirecta es la que nosotros nos hacemos cargo de los riesgos, ¿sí? Que es casi lo mismo, nosotros tenemos que poner el factor humano, bolsillo, dinero, lo que fuese. Entonces, si nosotros hablamos de tomar decisiones donde vemos muchas cosas, bueno, el lugar tiene que ser preciso. Para tener esa precisión tenemos que saber la necesidad de la localía. También, ¿sí?, las organizaciones deportivas y las que mantienen la responsabilidad sobre ellas tienen que, por ejemplo, tener métodos de empleo de manera planificada y recursos económicos e infraestructuras deportivas óptimas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que las organizaciones deportivas que mantenemos, nosotros vamos a un lugar donde decimos, bueno, este es el lugar y queremos terciarizar ese lugar. Esta organización deportiva, ¿sí?, los métodos los tiene que tener bien planificado, ¿sí? Los recursos económicos y las estructuras deportivas tienen que estar bien. No podemos agarrar un lugar y decir, bueno, vamos a darle vía libre con los arcos oxidados, con el aro de básquet medio roto a punto de caerse el vidrio, por citar un caso. No podemos llevar adelante actividades donde las paredes están muy cerca de la línea y encima hay clavos, no sé, un montón de cosas que nos tenemos que fijar como director deportivo y como gestor deportivo, ¿sí? Entonces, esas cuestiones edilicias son importantísimas. ¿Por qué? Porque si vamos, no vamos, como hablamos recién, no vamos a la gestión directa, no vamos al Estado, vamos a la gestión indirecta, ¿sí? Nosotros nos hacemos cargo y a su vez terciarizamos esa gestión, que el club no esté en malas condiciones, porque si está en malas condiciones, edilicias o las infraestructuras deportivas y los recursos económicos que tiene son magros, también vamos a correr con muchos riesgos. Entonces todo lo tenemos que pensar, todo lo tenemos que analizar. Para analizar y diagnosticar después lo vamos a hablar, cuáles son los pasos a seguir. También debemos mencionar algunos elementos secundarios de los cuales surge de lo que mencionamos anteriormente. ¿Cómo logramos ese envión para poder llevar adelante la actividad? El marketing, la estadística, la difusión deportiva y la calidad de los profesores, ¿sí? El marketing, la difusión deportiva y la calidad de los profesores. Importante. Si vamos a ir a un lugar, buen marketing, buena calidad deportiva, ¿sí?, y los profesores. ¿Sí? Todo con planificación. Después, clase a clase, vamos a ir, ahora lo que vamos a ir hablando son las cosas que se necesitan sí para llevar adelante una actividad. Buen marketing, buena calidad deportiva y los profesores tienen que estar bien, ¿sí? La calidad de los profesores. Nosotros vamos a ser los encargados de controlar esos profesores. ¿Por qué? Porque vamos a gestionar deportivamente ese lugar. Básquet, fútbol, vóley, handball, lo que sea. Si es fútbol, tenemos que controlar todas las categorías, ¿sí? Fútbol, tenemos categorías de niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, una juvenil y una primera. Femenino, lo mismo. ¿Cuántas categorías son? Muchas. ¿Cuántas personas son? Muchas. Por lo menos 12 o 13 o 14 personas por categoría. A 15 categorías estamos hablando de casi 250 personas. Entonces tenemos que, mínimo, tener 20 profesores. Los 20 profesores tienen que estar bien. Todos medianamente tienen que estar unidos por un lazo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si un profesor de la categoría de los niños de 8 años
les gusta jugar con 5 jugadores abajo. Y cuando sube a la otra categoría, se va a encontrar con que al otro profesor le gusta atacar con 5, no va a estar bueno. El gestor deportivo también se fija en eso, en que esa línea medianamente tenga un orden, ¿sí? Que los profesores en conjunto medianamente se adapten a una filosofía, se adapten a una idea, se adapten a un proyecto, a un medio de trabajo donde sean todos, no puede ser que no piensen lo mismo, pero que más o menos, como dije recién, no el de los 8 años juegue con 5 abajo al pelotazo, y cuando pasa a la edad de 9 años, juegan con 5 arriba y con la pelota al piso. Porque se van a encontrar con que los entrenamientos son distintos, los modos de afrontar el partido son distintos, de afrontar la competencia. Además que no va a haber coincidencia entre los proyectos. A veces los grandes clubes son los que trabajan desde inferiores, ¿sí? Los gestores deportivos, toda la línea en base y de todo una idea, una filosofía. Supongamos, mañana voy a dar un ejercicio hoy para que mañana busquen los nombres de los 5 creadores de la Masía. 3 están vivos, de la Masía, del Barcelona. 3 están vivos, tienen 80 años, no los conoce nadie. No los conoce mucho la gente. Son gestores deportivos. Se fijan que el entrenador, ¿sí? Uno de los entrenadores es el hijo de Vaquero, un jugador que jugaba en el Barcelona, de los niños de 10 años. Al entrenador de la primera compartan todos la misma filosofía. Por citar un caso, la tenencia de la pelota. Todos los entrenadores comparten la misma filosofía. Por citar un caso, la tenencia de la pelota. Entonces, cuatro de los 5 creadores y gestadores de la Masía previo a Cruyff, de esta Masía de ahora del Barcelona, están vivos. Tienen entre 70 y 75 años. Son 4 gestores deportivos con los cuales no salen en la tele, no dan notas, no se habla mucho, y son de un consejo de fútbol ¿cómo les podemos decir? Que no se le filtra nada de manera fija. O sea, no, son algo que para que haya un presidente. El otro día, si lo pudieron ver en la asunción del presidente del Barcelona, estaban los 4 adelante. Los 4 hombres estos adelante, en la parte del fútbol. ¿Sí? ¿Tienen un presidente, un consejo de fútbol? Sí, claramente. Pero estos 4 hombres son los que crearon, estos 5 hombres son los que crearon el proyecto de la Masía, por citar un caso. Y lo siguen todos, hace 40 años atrás, o hace 30 años atrás. ¿En algún momento da sus frutos? Y sí, es el Barcelona. No, o sea, no importa más allá si puede ir bien, mal el resultado, lo que fuese, pero no deja de ser eso. ¿Sí? A veces puede irle bien o mal, sí, claramente, pero siempre prevalece lo mismo, ¿sí? Entonces, piensan todos lo mismo, vamos con la misma filosofía, sé que es difícil, pero que no haya mucha diferencia. No vamos a ir por ahí a un lugar, ojalá que sí, como el Barcelona, pero si en el caso todos tienen que lo mismo, ¿sí? Todos tienen que tener la misma filosofía. En un grupo donde no todos tienen la misma filosofía, se complica bastante a la hora de tomar decisiones trascendentales. No tomar decisiones de un partido en un momento para sacar un resultado. No, tomar decisiones trascendentales. Entonces, siempre pensando eso. Si vamos a trabajar como directores deportivos de nuestra academia, ¿sí? Y tenemos la capacidad, los recursos, las herramientas las vamos a ir tomando por medio de estas capacitaciones. Pero si tenemos las herramientas, los recursos, un poco de sponsor o lo que fue, si queremos llevar adelante nuestra actividad y tenemos nuestro sueño de armar nuestra propia escuela de fútbol, como vamos a ir viendo acá, llevemos adelante, juntémonos con 7, 8 profes que piensen lo mismo. Pero a la hora de ejecutar que piensen lo mismo, no que piensen lo mismo si
les gusta un equipo de fútbol u otro. No, no, que piensen lo mismo a la hora de llevar adelante esto. Y que sientan lo mismo. Porque nosotros nos vamos a capacitar. ¿Vamos a poder capacitar a otros profes? Sí. ¿Vamos a salir de estas capacitaciones y vamos a irnos con más herramientas? Sí. Pero que los deseos se conviertan en realidad, pero en conjunto con un equipo de profesores y de profesionales que llevemos adelante lo que querramos. Nosotros podemos ser libres, pero que piensen lo mismo. Si vamos a jugar con 5 abajo y nos gusta jugar con 5 abajo, que no es nada malo, pero que todas las categorías jueguen con 5 abajo. No que una juegue con 3, otras con 2, uno el arquero solo y los otros 10 arriba, porque si no, y así todo. Entonces, las necesidades y aspiraciones deportivas de la población, las necesidades y aspiraciones deportivas de la población cercana donde vamos a poner el predio son fundamentales. En esta área se realiza un estudio poblacional en referencia al deporte. Tratemos de hacer eso, después lo vamos a hablar cuál es. ¿Cuál es la opinión sobre el mismo? ¿Cuánto tiempo emplean en actividades deportivas? Si el deporte es algo visto de manera correcta dentro de su localidad, si se cuenta con las capacidades para ejercer las cualidades deportivas dentro de la misma, en fin, muchos estudios que los gestores debemos hacer a la hora de llevar adelante un proyecto, ¿sí? Importante esto, realizar cuestionarios para cubrir este primer punto antes de llevar adelante algo. ¿Qué quiero decir con esto? Un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario, una hoja. Si la cancha o el predio ya está armado, una hoja. ¿Qué vamos a decir con esto? Que esto es muy importante. Nosotros mañana nos contratan, nos dicen, mira, bueno, ¿quieren venir a gestionar deportivamente? ¿Quieren ser directores deportivos? Sí, bien, buenísimo. El cuestionario no va a venir si se practica deportes o no. Ya sabemos que lo practican, cómo lo practican. ¿Cuál es el cuestionario? Por ejemplo, para mejorar, ¿en qué cambiarían? ¿Qué cosas les gustaría mejorar? Si se sienten cómodos, si se sienten respetados por los profesores, porque ustedes, todos nosotros, cuando nos toca un club y ser director deportivo, es una pirámide. Abajo están los profes. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a lo más grande, que es esa parte de abajo, que son los deportistas. ¿Sí? Entonces, la encuesta es, el cuestionario es obligatorio que lo llenen los papás, los niños, en conjunto con los niños, involucrar a ese grupo familiar. Es importantísimo. ¿Sí? A la hora de llegar a un lugar, es importantísimo. Si el lugar ya está funcionando, buenísimo. Y si ya está funcionando, ver un montón de cuestiones que también tienen que ver no solo con el cuestionario, sino que va a llegar una cabeza de grupo que vamos a hacer nosotros, y tal vez no sea parecida al que se fue. Por eso también el cuestionario. Pero para llegar a un punto medio donde todos estén de acuerdo. ¿Sí? Bien. La última, sí, la última parte. Es importante. ¿Cuánto va, profe? A ver, 27, 27. Vamos a hablar de esto y vamos a hacer unas preguntas. Importante entender esto. ¿A qué se dedica la gestión deportiva? Yo ya hablé qué es lo que hace, pero vamos a ver a qué se dedica. Vamos a anotar, si quieren. Administra y gestiona los escenarios donde se realice cualquier deporte en todas sus facetas. Administra y gestiona los escenarios, como hablábamos recién, donde se realiza cualquier deporte en todas sus facetas. 2. Elabora, ejecuta y controla los proyectos deportivos. Lo que hablábamos recién. Cada profe nos va a traer que estemos todos iguales. Acordémonos, administra y gestiona los escenarios, elabora y ejecuta y controla los proyectos deportivos, ¿sí? Elabora y ejecuta y controla los programas del ámbito deportivo, porque nos va a tocar estar en un lugar, Dios quiera, que tenga básquet, fútbol, hockey, vóley, handball, en el ámbito deportivo. También podemos controlarlo eso. Gerencia el talento humano en los deportistas. Gerencia el talento humano. ¿Sí? El deportista viene a dejar su humanidad a disposición del club. Nosotros también tenemos que estar a disposición de él. Gerenciar ese talento. Tal vez nos toque
lindos deportistas, copados, buenos. Entonces, gente buena, la tenemos que gerenciar, no tenemos que dejar que se vaya y que vengan los que, no sé, les gusta dar patadas, hacer lío. No, gerenciemos a los talentos, ¿sí? A los que están bien, a los que quieren crecer por medio del deporte. Y a los que no, también traigámoslo, pero de a poco, ¿sí? Direccionar de manera global, ¿sí? Todo el deporte. Direccionamos de manera global el deporte. Lo direccionamos. Le decimos al deporte dónde se tiene que posicionar mediante nuestros proyectos. Hoy podemos arrancar en la primera D, un club de primera D. Queremos llegar a primera, es nuestro deseo, es nuestra necesidad. Por ahí es nuestro deseo, pero no es nuestra necesidad. A veces pasa. Estamos en un club de lo más abajo. ¿Es nuestro deseo algún día? Sí. ¿Es nuestra necesidad? Bueno, vamos de a poquito. No confundir el deseo con la necesidad, porque ahí es donde hay cortocircuito. Si yo quiero llevar todo y el deseo y la necesidad, cuando me encuentre en un ascendiendo, tal vez no pueda abordar las necesidades de lo que esa categoría lo requiere. Cuidado con eso, ya sea porque nos toca viajar, porque tenemos que pagar más sueldo a otros profesionales, siempre acordándose del deseo y la necesidad. Por eso direccionamos de manera global. Somos creadores de proyectos en beneficios del deporte. ¿Somos creadores de proyectos en beneficio del deporte? Sí, la gestión deportiva crea proyectos en beneficio del deporte en líneas generales. Bueno, somos gerentes de clubes, ligas y federaciones deportivas. Sí, podemos gerenciar clubes, ligas y federaciones deportivas. Importante, tener comunicación. Tener buena publicidad y buen marketing deportivo. Vamos a hablar después algo de marketing deportivo en esta capacitación. Tener comunicación, tener publicidad, ¿sí? Publicidad de cualquier tipo. Sin publicidad, sin marketing deportivo, lamentablemente, y sin comunicación, menos todavía. Entonces, las tres cosas van de la mano. La comunicación, el marketing deportivo y la publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que ir en conjunto con los proyectos. ¿Sí? No podemos publicitar o promocionar algo que no va a ser. Vuelvo a repetir, recuérdense como hablamos en la primera hora. Mirá que en 2 meses vamos a tener una cancha de fútbol con un montón de cosas, todo, entonces yo hago propagandas, todo, la gente viene, publicité algo falsamente. La gente, termino mal. Esas cosas, esas mentiras terminan mal, son mentiras. Yo publicito algo por arriba, no. Lo que voy haciendo, las inauguraciones, a días las tengo que publicar. Por ejemplo, partido del alambrado. Vamos a juntar dinero para pagar el alambrado. Buenísimo, porque nos tocó la gestión indirecta. El municipio no nos dio bolilla. Gestión indirecta. Partido, gestión del alambrado. Junto ese dinero, todos los jugadores pagan algo. Se gestionó una parte del alambrado. Sí, el alambrado tiene que estar, A las 2 semanas el alambrado tiene que estar. Tienen que estar los pilares. Más adelante hacemos un torneo relámpago para pagar el alambre. Tiene que estar. ¿Sí? Eso hablábamos también del fondo. ¿Por qué se crea la gestión deportiva? ¿Sí? Esto se da debido al crecimiento y a la demanda deportiva en las actividades físicas y el aprovechar el tiempo libre en parte de la sociedad. Por ello se dio importancia, ¿sí? La necesaria de tener personas preparadas, ¿sí? Y capacitadas. ¿Por qué? Para estar por encima de todas las actividades recreativas y deportivas. Alguien tiene que estar por encima de todo eso. Vieron que algunos dicen, él tiene que estar, hay alguien que está más arriba. Sí, ya sea en una entidad deportiva, una entidad gubernamental, hay alguien que está arriba, hay alguien que ejecuta esas ideas. Entonces, tenemos que estar, ¿sí? No quiere decir que tenemos que tener personas muy expertas en la materia. A veces basta con tener buenas ideas y un buen proyecto. No tienen por qué decir, bueno, viene con un montón de pergaminos. Esto es lo último que voy a decir. A veces dicen, bueno, vamos a traer a él que viene con un montón de pergaminos, pero esos pergaminos por ahí no coinciden con lo que nosotros queremos. Entonces, gente con buen corazón, con buen proyecto y con buenas ideas, ¿sí?
Con esas tres cosas y también con un poco de conocimiento, claramente, capacitación, ¿no? Porque a veces con esas tres cosas no basta, pero con capacitación. Pero no con un exceso de capacitación, porque el exceso de capacitación a veces nos juega en contra. Es una idea que tenemos nosotros de CEF, no quiere decir que sea la última palabra. Es muy difícil a veces saber esas cosas, justamente. Bueno, queda un minutito, 2 minutitos. Nos estamos viendo el viernes que viene, ¿sí? ¿Está bien, profe? El viernes que viene nos vemos a la misma hora. Sí, sí, sí. El viernes Perfecto. que viene nos vemos a la misma hora. Ahí se llevan las filminas. Gracias por estar y nos estamos viendo el viernes que viene a la misma hora. Ahora ahí les va a quedar la material. filmina y las clases grabadas. Ahora subimos la clase y todo el material. No, gracias a ustedes. Gracias a todos y nos estamos viendo el viernes que viene. Nos vemos el viernes. ¿Sí? Gracias. Gracias y que tengan buen fin de semana, buena semana. Buen fin de. Gracias. Abrazos. Saludos cordiales, buenas noches. Saludos. Gracias. Gracias de corazón.